Si estás mirando la serie basada en el juego The Last of Us, en la que, como consecuencia del aumento de temperaturas provocado por el cambio climático, un hongo convierte a los humanos en zombies, es muy probable que en algún momento hayas hecho esto. O simplemente que hayas visto alguno de los muchos vídeos que han salido sobre este tema. Así que seguramente ya sabrás que en el mundo real Ophiocordyceps unilateralis existe de verdad y que es capaz de infectar hormigas convirtiéndolas en una especie de zombies. Se cree que este hongo va creciendo alrededor del cerebro de la hormiga y que podría liberar unas sustancias químicas que funcionan de manera similar a los neurotransmisores del cerebro. De esta manera, este parásito es capaz de manipular el comportamiento de la hormiga para que actúe en su propio beneficio. Seguramente ya sabrás también que las fases en las que vemos evolucionar al hongo en las personas infectadas de The Last of Us tienen un parecido con lo que se observa en las hormigas. Al principio de la infección se comportan con normalidad, pero pasado un tiempo empiezan a aparecer los primeros síntomas, como tener espasmos o perder la capacidad de comunicarse con el resto. Pasado unos días, el hongo acaba provocando que la hormiga suba a la parte superior de una planta y se enganche fuertemente con su mandíbula a una hoja, para mantenerse así incluso después de morir. El motivo es conseguir que la hormiga se sitúe en un ambiente ideal que permita al hongo crecer y liberar sus esporas para seguir propagándose. Estar arriba hará que las esporas se dispersen mejor con el viento y pueda llegar a más hormigas. Pero si ya te han informado de todo esto, también sabrás que es poco probable que los hongos del género Ophiocordyceps puedan infectar a los humanos. Cada especie de hongo ha evolucionado a lo largo de millones de años para adaptarse a un insecto específico. Incluso un Cordyceps que ha evolucionado para infectar a una especie concreta de hormiga en Tailandia no puede infectar a otra especie de hormiga, por ejemplo, de Florida. Así que si el salto de una especie de hormiga a otra es difícil, saltar a los humanos y controlar su mente es propio de ciencia ficción. Y si todavía no sabías todo esto, ahora ya lo sabes. Pero en este vídeo quiero centrarme en un aspecto interesante y preocupante del que todavía no he oído hablar a nadie. Como seguramente ya te habrán informado, una cosa que nos ha protegido de las infecciones fúngicas graves son nuestros propios cuerpos calientes. El cuerpo humano, con una temperatura en torno a los 36 grados, es demasiado caliente para que la mayoría de las especies de hongos propaguen una infección. En The Last of Us, el aumento de temperaturas provocado por el cambio climático hace que el hongo Cordyceps evolucione y pueda infectar al ser humano. Y en ese aspecto sí que es cierto que a medida que la Tierra se calienta, existe la preocupación de que el cambio entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal no sea tan drástica. Eso podría facilitar que algunos hongos evolucionen para soportar temperaturas exteriores más cálidas y de esta manera también podrían sobrevivir dentro del cuerpo humano. Y esto provocaría la aparición de nuevas infecciones por hongos que podrían llegar a ser graves. Vale, pero si vamos a centrarnos en algo tan específico como la capacidad de influir en nuestra mente, ¿por qué motivo vamos a buscar una especie de hongo que ni siquiera es capaz todavía de infectar al ser humano? Me preocuparía mucho más que adquiera esa capacidad un hongo que ya está perfectamente adaptado a nosotros, un hongo que ha evolucionado con nosotros hasta formar parte de nuestra microbiota, el conjunto de microorganismos que conviven en nuestro cuerpo. Concretamente, estoy hablando de un hongo que seguramente conozcas muy bien por los problemas que te haya podido dar, sobre todo si eres una mujer. Candida albicans. Es un tipo de levadura normalmente inofensiva que forma parte de nuestra microbiota y que encontramos en zonas como el tracto digestivo, la boca, la piel y los genitales. Pero cuidado con Candida albicans, ya que es lo que llamamos un oportunista. Cuando nuestro sistema inmunitario se encuentra debilitado o tomamos antibióticos que provocan la muerte de muchas bacterias beneficiosas y por tanto un cambio de nuestra microbiota, Candida va a aprovechar la oportunidad para crecer y propagarse. Como consecuencia, nos hará enfermar provocando lo que se conoce como candidiasis. En función del lugar donde Candida haya crecido, encontraremos diferentes tipos de candidiasis: oral, cutánea, vaginal, intestinal. Pero evidentemente hablar de influir en la mente es algo que va mucho más allá que provocar una simple infección, por así decirlo. Es algo mucho más específico. ¿Podría ser que los mamíferos seamos demasiado complejos y sea algo que solo esté reservado para insectos? La realidad es que no. Y la prueba la tenemos con la toxoplasmosis, una enfermedad provocada por el protozoo Toxoplasma gondii. Aunque pueda infectar a diferentes especies de animales, para su ciclo biológico Toxoplasma necesita desarrollarse en el estómago de los felinos. Por este motivo, cuando Toxoplasma infecta a un ratón, es capaz de modificar su comportamiento de una manera similar al que hace Cordyceps en las hormigas. Si un ratón sano huele a orina de gato, sabrá que hay una amenaza cerca y se alejará lo más rápido que pueda.
pero un ratón infectado por toxoplasma ignorará esta señal de alerta e incluso se sentirá atraído por esa orina, haciendo por tanto que se acerque más al gato y a su fin. Un comportamiento arriesgado para el ratón, pero en beneficio de toxoplasma que se desarrolla en el estómago de los felinos. Así que si es posible influir sobre la mente de un ser tan complejo como un mamífero, ¿Cándida podría hacer lo mismo con nuestra mente? Existen varios estudios que han intentado determinar si podría haber una relación entre algunos trastornos mentales y la infección por Cándida. Hace ya un tiempo hice un vídeo sobre los psicobióticos, en el que explicaba la comunicación que existía entre la microbiota intestinal y el cerebro. Resumiendo, el intestino está compuesto por millones de neuronas que se comunican entre ellas y, por lo visto, los microorganismos del intestino son capaces de controlar y de producir un montón de mediadores de comunicación entre este órgano y el cerebro. Y al igual que os explicaba que algunas bacterias pueden suponer un beneficio para la salud mental, también puede ocurrir lo contrario. En un estudio muy interesante se intentó determinar la posible relación entre la ansiedad y la candidiasis. Vieron que mediante esta relación intestino-cerebro, Candida albicans es capaz de provocar un cambio en el comportamiento y de inducir una respuesta de estrés. Recientemente, un grupo de científicos investigó con ratones la patogenia de Candida albicans en el cerebro y descubrieron que cuando los ratones estaban infectados con Cándida, sufrían pérdida de memoria a corto plazo mientras eliminaban la infección. Parece que Cándida es capaz de provocar una inflamación importante en este órgano y un deterioro de la memoria. Además, alrededor de las zonas infectadas por el hongo, vieron que aparecía una proteína que es la misma que se encuentra acumulada en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Aún queda mucho por aprender sobre esta enfermedad, pero una hipótesis sería que estaría asociada al péptido beta-amiloide, un péptido que puede formar agregados, es decir, varios péptidos se unen entre ellos para formar moléculas cada vez más grandes hasta formar lo que se conoce como placas seniles o placas amiloides. En pacientes con Alzheimer se ha visto que estas placas están altamente presentes, pero todavía no se tiene clara cuál es su relación con esta enfermedad. Volviendo al hongo, se han encontrado infecciones por Cándida en la sangre y el cerebro de pacientes con Alzheimer. Este mismo estudio también ha podido comprobar que es fácil que el sistema nervioso quede infectado durante una candidemia, cuando Cándida pasa al torrente sanguíneo, incluso cuando el grado de infección es bajo. Así que podría ser que tener repetidas infecciones por Cándida pudiera llegar a incrementar el riesgo de Alzheimer. Con esto no se trata de alarmar a nadie, el estudio tiene sus limitaciones, y antes de afirmar cualquier cosa son necesarios más estudios aumentando la fiabilidad, como utilizar muestras más grandes de individuos y en la medida de lo posible en humanos. Además, se ha visto que el péptido beta-amiloide tiene muchas funciones que no están relacionadas con el Alzheimer, como por ejemplo una función antimicrobiana y proinflamatoria. Lo que sí que es cierto es que probablemente Cándida tenga más posibilidades de inferir con nuestra mente que cualquier otro tipo de hongo que ni siquiera es capaz todavía de infectar al ser humano. Y aunque no pueda transformarnos en sacos de esporas ambulantes y asesinas como en The Last of Us, sí que podría ser capaz de alterar nuestra mente mucho más de lo que pensábamos hasta ahora.